La señora que se hizo rica vendiendo brujería falsa. En 14 se cuentan chismes de fantasmas, tesoros y milagros, pero ninguno se compara al de doña Ramona, la mujer que no necesitó poderes para hacerse rica. Bastó con engañar a medio pueblo con supuesta brujería. Dicen que ni velas negras, ni conjuros, ni nada de eso. Lo único que tenía era lengua venenosa y mucho colmillo para el negocio. Ramona era viuda desde joven y siempre vivió de vender hierbas en el mercado. La conocían por andar con su rebozo negro y su sonrisa ladina. Al principio solo vendía té de manzanilla, pomadas de árnica y frascos de alcohol con ruda. Pero un día se dio cuenta que la gente le pedía cosas más fuertes. Una mujer le preguntó si no tenía algo para amarrar al marido. Otra quería un polvo para callar a la suegra. Y ahí fue cuando Ramona olió la mina de oro. Claro que sí, contestaba con voz misteriosa, aunque en realidad lo único que hacía era revolver azúcar con canela o sal con ceniza. Les vendía frasquitos de 200 pesos que no costaban ni 10. Y antes de seguir con este veneno, cuéntenos. ¿Desde dónde nos escuchan? Queremos saber desde qué rancho, colonia o ciudad nos acompañan en esta comadreada ponzoñosa. El negocio empezó a crecer. Ramona inventaba nombres rimbombantes. El polvo de San Cipriano. La veladora rompeamarres. El aceite del desespero. Todo lo compraba barato en la ferretería o en la tienda de abarrotes y lo revendía, como si fuera oro. Lo más increíble era que la gente juraba que sí funcionaba. Unos decían que el marido infiel regresó arrepentido, cuando en realidad la querida lo había corrido. Otros aseguraban que un deudor les pagó gracias al trabajo de Ramona, aunque en verdad fue porque les cayó la tanda. Y así, cada casualidad era tomada como prueba de que la brujería de Ramona sí tenía poder. Las mujeres hacían fila afuera de su jacal. Llegaban con cara de desesperación, cargadas de chismes y lágrimas. Ramona las escuchaba con paciencia. Les tomaba la mano como si les estuviera leyendo la suerte y después les vendía el remedio. Siempre les decía lo mismo. Pero acuérdate, si no funciona, es porque tú no tuviste fe. Con esa frase se cubría de todo. Si el amarre no servía, la culpa era de la clienta. Si el deudor no pagaba, era porque no rezó con suficiente devoción. Nunca perdía, siempre quedaba bien parada. En poco tiempo, pasó de vivir en una casita de adobe a estrenar camioneta y casa de 2 pisos en la salida del pueblo. Lo más curioso es que, aunque todos sospechaban que era un fraude, nadie se atrevía a decirlo en voz alta, porque por si acaso, no fuera a ser que sí hiciera algo. Las comadres del mercado la envidiaban con todo el veneno posible. Ni bruja es, nomás embustera, murmuraban. Pero aún así, cuando tenían un problema con el marido o el dinero, terminaban yendo a su puerta. Y Ramona, con sonrisa de víbora, las atendía como si fueran reinas. Así fue como una mujer sin poderes, solo con astucia, convirtió la superstición en riqueza. Pero lo más ponzoñoso de la historia apenas estaba por empezar. La señora que se hizo rica vendiendo brujería falsa. El éxito de Ramona desató la envidia más grande que se haya visto en 14. No había día que alguien no hablara de ella en la plaza. Mira nada más si hasta parece rica de veras, murmuraban cuando la veían pasar en su camioneta azul, con lentes oscuros y bolsas de marca que traía de San Luis capital. Lo curioso era cómo trataba a la gente. Antes, cuando vendía hierbas en el mercado, era humilde y hasta pedía fiado. Ahora, con su brujería falsa, se había vuelto altanera. A las clientas les hablaba golpeado. Si quieres el trabajo, págalo, si no, vete. Y todavía las mujeres, con tal de no quedarse sin su milagrito, se aguantaban. Las reuniones en su casa eran otro chisme aparte. Cuentan que a veces juntaba a 3 o 4 clientas al mismo tiempo para darles consultas especiales. Lo que en realidad hacía era escuchar los problemas de una y después vendérselos a la otra como revelaciones espirituales. Ejemplo: si una señora le contaba que sospechaba de su comadre, Ramona corría con otra clienta y le decía: «Me mostraron en visión que una mujer cercana te está traicionando». Y claro, la otra pensaba que era cosa de magia, cuando todo era puro chisme reciclado. Pero lo más venenoso fue cuando empezó a meter a los hombres en sus enredos. Les ofrecía trabajos para el dinero, bolsas con maíz, jabones amarrados con listones rojos y hasta
piedritas envueltas en papel aluminio que ella juraba eran cargas de poder. Se repartieron invitaciones, se contrató banda. El coraje del pueblo se volvió pleito abierto cuando un señor, don Severo, la acusó de haberle robado. Decía que le pagó casi 10,000 pesos para un trabajo de negocio y no le funcionó nada. Pero cuando fue a reclamarle, Ramona lo enfrentó frente a todos en la plaza y le gritó: «El problema no es el trabajo, eres tú que no tienes fe». La gente se rió del pobre y él se fue cabizbajo. Desde entonces, nadie más se atrevió a reclamarle en público. Las comadres, eso sí, no dejaban de meter cizaña. Una juraba que Ramona tenía pacto con el diablo, otra que estaba protegida por políticos, y hasta hubo quien dijo que tenía comprado al cura porque jamás la mencionaba en misa, a pesar de que todos sabían a qué se dedicaba. Y mientras tanto, Ramona seguía acumulando dinero. Remodeló su casa, puso cámaras de seguridad, perros bravos en el patio y hasta contrató a un sobrino para que la cuidara como chofer y guarura. En un pueblo tan chico, era un insulto verla tan presumida, cuando todos sabían que no. Era más que una vendedora de sal, disfrazada de bruja. El colmo llegó cuando empezó a ofrecer trabajos de maldad. Si alguien quería que un rival se enfermara o que un vecino perdiera todo, ella vendía frascos con agua, pintada de rojo o tierra del panteón que recogía en las madrugadas. Y aunque no pasaba nada, la gente juraba que sí porque, casualidad o no, siempre ocurría algo raro al poco tiempo. Poco a poco, 14 quedó dividido. Las que la odiaban con todas sus fuerzas y las que iban con ella en secreto, aunque juraban nunca hacerlo. Y lo peor es que Ramona lo disfrutaba, porque cada que alguien la criticaba, ella respondía con una sonrisa de víbora y decía: «Si hablan, es porque me tienen envidia». Con el tiempo, el nombre de Ramona se volvió sinónimo de miedo y coraje. En cada esquina se hablaba de ella, y aunque muchos la odiaban, nadie dejaba de visitarla. El morbo y la desesperación podían más que la dignidad. El colmo fue cuando las mismas mujeres que la despreciaban terminaban recomendándola. Una decía: «A mí no me gusta», pero la vecina se reconcilió con su marido después de un trabajo de Ramona. Otra aseguraba: «A mi primo le cayó dinero apenas le prendieron la veladora del desespero». Y así, entre envidia y dudas, Ramona seguía engordando la bolsa. El pueblo entero estaba dividido. En el mercado se hacían bandos. Las que la defendían diciendo que al menos escuchaba los problemas, y las que juraban que era una estafadora con todas las letras. Pero lo más venenoso era que a nadie le constaba nada. Y aún así, todos hablaban. Lo que sí se sabe es que Ramona se hizo rica. Compró terrenos, prestaba dinero con interés y hasta mandó ponerle azulejo caro a la cocina. Decían que ya no cocinaba frijoles, sino que desayunaba tocino con huevo todos los días, como señora de dinero. Y claro, eso desataba más coraje en el pueblo. Un día, un grupo de mujeres se armó de valor y fue a encararla. Querían que les devolviera el dinero porque sus trabajos no habían servido para nada. Ramona, sin inmutarse, les dijo: «Si no funcionó, es porque ustedes no hicieron bien las oraciones». Las dejó con la boca abierta y encima, todavía las echó de su casa con el guarura a empujones. Desde entonces, nadie volvió a reclamarle. El miedo a quedar como ridículo pudo más que la rabia. Y Ramona se convirtió en leyenda viva. La mujer que vendía brujería falsa y, sin un gramo de poder, consiguió lo que muchos nunca lograron: respeto por miedo y envidia por montones. Hoy, en 14, cuando alguien se enriquece de repente, siempre dicen: «Seguro hizo lo mismo que Ramona», aunque todos saben que lo suyo no era magia, sino puro cuento bien vendido. Y lo más sabroso del chisme es que hasta los nietos de las que fueron sus clientas todavía pelean entre sí, acusándose de haberle pagado para arruinarse unos a otros. La división que dejó Ramona sigue viva, porque no solo se llevó el dinero del pueblo, también se robó la paz y la confianza de todos. Ese es el verdadero poder de la vieja Ramona. Sin brujería, sin poderes, solo con lengua venenosa, convirtió el miedo y la ignorancia en una mina de oro. Así terminó la historia de la bruja falsa más famosa de 14, la que engañó a medio pueblo y lo dividió con mentiras. Y ahora sí, antes de despedirnos,
Cuéntenos en los comentarios. ¿Qué opinan de esta señora? ¿Creen que fue lista o simplemente una ratera con suerte? Gracias por quedarse hasta el final de este chisme. No olviden seguirnos, comentar y compartir, porque sus palabras son el veneno que mantiene vivos estos relatos.